Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar que vamos a realizar hoy sobre un caso de uso de una funcionalidad de Nebula Scoring de nuestro integrador, nuestro partner Vintegris. Me llamo Tomás Javier Blanco. Por los que no me conozcáis, llevo en un Sysotis, llevo la parte de gestión documental, de soluciones de gestión documental y de automatización y digitalización de procesos. Eh, Me acompaña Alexis de Pablos, que es Partner and Alliance Director de Vintegris, y él, bueno, ya hará la presentación de lo que es Vintegris como tal y de la solución que de la mano de ellos vamos a presentar en este webinar. Cualquier pregunta, duda, podéis interactuar con el propio chat. Y de todas maneras, al final de la sesión, pues siempre reservamos un espacio para poder hablar y comentar. Lo que es la presentación y toda la información después se os hará llegar por correo electrónico a los participantes inscritos en el webinar. Y bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción como, digamos, responsable del área en nuestra empresa y que apostamos por este tipo de soluciones. Nebula Scoring es una solución muy concreta, es un caso de uso muy concreto de la gestión de la identidad digital y de la firma electrónica asociado a un proceso claro que es la petición de información financiera. Vale, aquí hay, digamos, hay dos partes. Una es que tenemos un marco legal hoy día que nos permite identificar electrónicamente y digitalmente a las personas físicas o aquellas que tienen representación jurídica de una manera electrónica, sin papel, sin gestión física, y además que podemos, también este marco legal incluye la firma electrónica de cualquier documento requerido en esos procesos. Por lo tanto, si la identificación digital es un hecho y la firma electrónica también, podemos cualquier proceso que requiera la presentación de información o de informes de una persona o de una entidad, hacerlo de manera electrónica. Este es el caso de Nebula Scoring. Nebula Scoring es una solución muy vertical destinada a que, gracias a la identificación de la persona y a la firma electrónica de los documentos pertinentes, conseguimos agilizar un proceso burocrático que suele ser en el mundo físico muy largo, como es la petición de información, la aportación de documentación sobre patrimonio, la documentación de aportación sobre la situación financiera de una persona, para, en este caso, poder hacer una evaluación de riesgo crediticio antes de, pues, conceder un préstamo. Pero estamos hablando de que esta funcionalidad puede ser extrapolable a muchos sectores. Aunque ahora nos vamos a centrar en banca y entidades financieras, también en la parte de inmobiliaria, sector inmobiliario, es pertinente en la parte de seguros, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esto, ya voy a dar paso a Alexis, que nos va a explicar la solución. Insisto, cualquier cosa la comentamos en el chat y al final de la sesión lo hablamos, ¿vale? Así que ya sin más, Alexis, te doy paso. Perfecto. Muy bien, gracias Tomás. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestra propuesta con vuestros clientes. Y bueno, como sabéis, bueno, el marco de colaboración que tenemos en este sentido es muy estrecho y aquí bueno, pues, tenemos ya proyectos referenciados bastante interesantes que bueno, si en un momento determinado queremos utilizar, pues pueden ser referencias también de cara a futuro para abordar otros nuevos proyectos. Bueno, primero comentar un poquito de que, bueno, Vintegris, para aquellos que no nos conozcan, es una empresa que empieza a trabajar en 2004 y fundamentalmente pues lo que estamos orientados es a garantizar la validez jurídica probatoria en todo lo que son procesos e identificación digital. ¿De acuerdo? Esto pues lógicamente lo hacemos a través, o digamos, adecuándonos a una normativa europea que se publica en el año 2014, en el cual, bueno, pues se establecen todo un marco regulatorio para lo que son procesos de identidad digital y en ese momento pues nos constituimos también en prestador cualificado de servicios de confianza al mismo nivel que puede estar la fábrica de la moneda y timbre o que puede ser la Dirección General de la Policía, con lo cual pues en cualquier proceso, litigio que pueda surgir, el haber hecho una operativa que esté avalada por los procesos de identificación que estamos utilizando queda totalmente respaldada y tendría validez para cualquier escenario, ¿de acuerdo?
Dicho esto, bueno, desde esto, ¿cómo lo habilitamos? Bueno, pues desde Vintegris tenemos una suite que, digamos, es un end-to-end, nos permite desde lo que sería la emisión de un certificado digital hasta lo que sería pues, el almacenamiento, la custodia, revocación, el control mediante políticas del uso de este certificado. Y luego lo que vamos a tratar sobre todo es de pues, aportar usabilidad a lo que es el certificado. Todos tenemos en mente pues, lo que es, por ejemplo, el certificado digital que tenemos en el DNI, pero a día de hoy sabemos que hay un 3% de personas máximo que lo utilizan a nivel nacional, con lo cual la usabilidad de este certificado está muy limitada. Sin embargo, hay muchos procesos en los que ya hoy día se pueden utilizar y es lo que estamos tratando de aportar con la solución de Nebula Suite. Una vez, bueno, para emitir estos certificados, yo creo que muchos de nosotros ya hemos pasado por el proceso a nivel más personal, pero sabemos que pues, el proceso suele ser un tanto laborioso, no complicado, pero sí laborioso. Al final, pues hay que solicitar el certificado, normalmente implica un desplazamiento, un tiempo de espera hasta que se produce, digamos, esa identificación. Hay también unos tiempos de espera hasta que se recibe el certificado, con lo cual, bueno, pues todo esto al final, desde el punto de vista de usabilidad, complica un poco toda la situación y también es un problema desde el punto de vista más de persona, bueno, pues el poder hacer uso de este certificado. Hay determinados procedimientos en los cuales, bueno, pues la identificación y digamos, el tener o poder hacer uso de este certificado, pues se puede agilizar y se pueden sacar partidos de la disponibilidad del mismo. Y aquí, bueno, pues es lo que vamos a abordar hoy a través de lo que sería el planteamiento de Nebula Scoring. Dentro de Nebula Scoring hay un servicio específico que se encarga de pues poder aportar la información necesaria a la hora de realizar algún tipo de valoración desde el punto de vista financiero. Fundamentalmente, la problemática que tenemos en muchos casos es que, bueno, tanto bancos como cualquier entidad financiera, y aquí, como decía Tomás antes, podemos estar hablando de multitud de sectores donde aplicaría esto, cualquier empresa hoy día que tengamos en mente, como puede ser una aseguradora, como puede ser una empresa de retail, están ofreciendo, por ejemplo, préstamos preconcedidos a usuarios y de alguna forma pues estos préstamos se ofrecen en función de una serie de información que tienen del usuario. Y aquí, bueno, pues es importante contar con información que sea real, que sea actualizada sobre la viabilidad económica de la persona. Entonces, aquí, digamos, el planteamiento que tenemos desde Vintegris precisamente es garantizar, por un lado, que este proceso cuenta con las garantías necesarias en cuanto a la fiabilidad de la información y, por otro lado, agilizar al máximo todo este procedimiento. Normalmente vamos a ponerlo en un caso muy sencillo, cuando pues acudimos a cualquier tipo de compra en un gran comercio, en muchas ocasiones se nos presenta la posibilidad de financiar la compra que estamos realizando. Este procedimiento normalmente implica pues, el presentar una serie de documentación, como el DNI, como puede ser la declaración de la renta, como pueden ser nóminas, es decir, hay que presentar una serie de documentación que normalmente no la llevamos encima y que, por otro lado, pues al final, si accedemos a ir con el proceso adelante, pues implica tener que desplazarse nuevamente o enviarlo por correo, solicitarla, luego hay un proceso posterior de validación de esa información, porque bueno, pues la entidad que recoge estos datos tiene que verificar que el documento es válido, que es real, que es actual, que no está modificado, y luego, una vez realizada esa verificación, el aportar toda esta información en formato electrónico para que pues, la entidad que se encarga de dar validez o viabilidad a esa operación crediticia, pues lo pueda hacer con toda la información que necesita. Al final, bueno, pues lo que estamos planteando desde Nebula Scoring precisamente es el agilizar todo este procedimiento, ¿vale? Desde Vintegris lo que vamos a hacer es recoger mediante un procedimiento automatizado toda la información necesaria de las fuentes oportunas para poder hacer esta valoración. Es decir, que vamos a recoger toda la información, por ejemplo, que comentábamos antes de lo que puede ser un usuario pues a nivel de
declaración de la renta o lo que pueden ser identificaciones o información relativa a lo que figura en la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, cualquier tipo de entidad que hoy día dispone de información que sea realmente fiable la podemos utilizar para hacer esa valoración crediticia, ¿vale? El planteamiento desde Vintegris, precisamente, como decíamos antes, aparte de agilizarlo, es dar veracidad a la documentación. El hecho de acceder directamente a las sedes electrónicas en el mismo momento en el que se está realizando la operación da validez en cuanto al momento de la recogida del dato y luego, sobre todo, se agiliza mucho porque el propio proceso va a permitir obtener un resultado en formato electrónico que va a poder ser enviado directamente a la entidad de validación que va a poder realizar esa validez o esa evaluación de una forma inmediata. Para realizar esta valoración, bueno, pues como hemos comentado antes, primero hay que tener identificación de la persona. Hay que acreditar que la persona con la que estamos hablando es la persona que dice ser. Y, lógicamente, para esto se necesita hacer una identificación y la emisión de un certificado digital. Esta identificación, normalmente, que lleva un tiempo en recogerse porque no vamos habitualmente con el certificado digital encima, lo que hacemos es realizarla de forma remota. Dentro de los digamos, valores diferenciadores que tenemos en Vintegris es la posibilidad, además de emitir ese certificado digital, es que la identificación la podemos realizar de forma remota y en un corto periodo de tiempo. Aquí lo que vamos a hacer mediante un módulo que tenemos dentro de Nebula Suite, que se denomina Nebula ID, es emitir un certificado digital. Ese certificado digital, lógicamente, se va a emitir con consentimiento de la persona, bajo unas condiciones muy explícitas. En el momento de realizar la solicitud se van a presentar al usuario todo lo que son términos y condiciones de uso. El certificado que se emite es de tipo efímero, es un certificado que tendrá una duración máxima de 72 horas y cuyo cometido va a ser única y exclusivamente el acceder a la información que se comenta o que se presenta al usuario en esos términos y condiciones, y que, una vez finalizado el proceso, garantiza también el que se van a eliminar todos los datos que se han recogido de ese usuario. Es decir, la finalidad de la generación de este certificado es única y explícitamente el hacer la valoración de la operación que tenemos en curso en este momento, ¿vale? No está permitido el que esa información que se recoge se almacene de ninguna forma, y tampoco está permitido el que se utilice para ningún otro cometido que no sea el que explícitamente se realiza en el momento de la solicitud de la validación. Lógicamente… Solo quería hacer una aclaración. Alexis, perdona, que voy a interrumpirte, ¿sí? como siempre. Sí. Bueno, no, No pasa simplemente nada. quería aclarar dos cosas muy importantes. Lo primero es que el certificado es un certificado cualificado, puesto que, como ha comentado Vintegris, es un prestador de servicios cualificado y tiene capacidad de ese tipo de emisión de certificado. De hecho, es lo que permite que después se puedan hacer las consultas en el resto de las sedes, porque si no es un certificado cualificado, como algunos sabréis, no puedes identificar de manera explícita a la persona en las sedes electrónicas y, por lo tanto, no se podría tener ninguna información. ¿Vale? O sea, que es un certificado que es cualificado, pero que es de un uso solo para la gestión de este proceso. Es decir, que en 72 horas ese certificado no se podría utilizar. Aunque ese certificado está custodiado y nadie lo va a poder utilizar, en sí mismo ya se emite con caducidad. Y luego, otro tema que quería comentar es que aquí estamos hablando de unas fuentes de información. Las fuentes de información dependen de la empresa y de lo que necesite, ¿vale? De las sedes electrónicas que haya que consultar. Algunos pueden ser la agencia tributaria, la Tesorería Social, otros pueden ser el FIRBE, otros pueden ser cualquier entidad que permita la emisión de información de manera electrónica, ¿vale? Simplemente que no está acotado, que eso dentro del servicio se define de qué documentación se quiere extraer para el proceso que la empresa está gestionando. ¿Vale? Simplemente esto y Correcto. ya te dejo continuar. Perdona. No, perfecto. Una vez hecha la identificación, digamos, hay una autoridad de registro que ya valida toda la información que se ha recogido, es decir, tanto por lo que pueden ser la documentación aportada como lo que pueden ser algún tipo de contraste biométrico. Tengamos en cuenta que para hacer esa identificación normalmente pues también se solicita una prueba de vida, es decir, que no haya un filtro de por medio, que la persona, a la hora de hacer la identificación,
sea realmente quien está delante del dispositivo, etcétera. Y con esto lo que se hace es emitir un certificado digital. Este certificado digital, lógicamente, para garantizar la custodia, lo que se hace es emitirlo en un dispositivo que recoge un almacén de certificados que está totalmente controlado y bajo la normativa que comentábamos antes de IRAS, en la cual, pues, lógicamente se garantiza esa custodia, donde el certificado se expide, no se puede exportar de ninguna de las maneras, con lo cual queda almacenado en esta plataforma, como decíamos antes, y donde queda reflejada cualquier tipo de actividad que se realice con el mismo. Es decir, que siempre va a haber un registro de auditoría donde va a quedar, pues, controlada cualquier tipo de operación que se haga, en qué momento, quién la ha hecho, en qué sede electrónica, qué información ha accedido. Es decir, hay un detalle bastante importante, de tal manera que lo que se garantiza sobre todo es la privacidad del usuario, ¿vale? Llegados a este punto, ya con el certificado, lo que hacemos lógicamente es plantear el acceso a través de Nebula Scoring a las distintas sedes electrónicas, como decía Tomás, que pueden ser la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Tesorería General de la Seguridad Social. Pensemos también en otro tipo, a lo mejor, de procesos en los cuales la identificación puede ser interesante o importante, y podemos hablar a lo mejor de solicitar, pues, otro tipo de acreditaciones como certificado de penales o similares. Hay, por ejemplo, trabajos en los que es necesario este tipo de documentación, ¿de acuerdo? Y una vez validado, y si el proceso de valoración crediticia es positivo y vamos adelante con la operación, lógicamente este certificado digital también se podría utilizar para firmar toda la documentación necesaria. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues al ser una firma cualificada, el propio certificado nos va a servir, el certificado cualificado, lógicamente, nos va a servir para acreditar que nosotros somos quienes somos y que damos validez al documento en las condiciones que nos plantee el usuario, ¿de acuerdo? El cliente. En cuanto a lo que es el procedimiento en sí, bueno, pues lógicamente, normalmente la información a la que vamos a acceder varía en función del tipo de persona que solicita la operación. En el caso de personas físicas, pues normalmente se va a recoger información sobre vida laboral, información que reside normalmente en la Tesorería General de la Seguridad Social, los modelos 100 y 390 de la agencia tributaria, bueno, pues el tema de la declaración de la renta de la persona, y bueno, el estar dado de alta en la agencia tributaria, lógicamente, porque bueno, pues para temas ya de renta ya no es válido, con lo cual este digamos prerequisito está ya contrastado, y el segundo, que sería el de declaración de IVA, que ya lo tenemos listo. Y luego, en cuanto a lo que son personas jurídicas, aquí, bueno, pues sí puede haber, digamos, alguna variación en cuanto a la información que se puede requerir, como es el tema del modelo 200 o el impuesto de sociedades y alguna información adicional. Lógicamente, aquí vamos a acceder a distintas sedes electrónicas. Con el certificado digital accederemos a todas ellas. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, para algunas operaciones se requiere una información muy detallada de lo que denominamos la CIRB, es decir, de lo que es la situación económica de una persona o entidad jurídica, y para ello, pues tenemos que entrar con una serie de garantías al Banco de España para recoger esta información. Es cierto que en algunos casos se puede entrar con lo que es el clave PIN directamente al Banco de España, pero no se recoge toda la información necesaria para hacer esa valoración económica de la persona o entidad jurídica. Por lo tanto, el disponer del certificado digital con firma cualificada es lo que nos va a permitir acceder a este entorno y recoger el máximo de información posible. En cuanto a lo que es el proceso, bueno, pues el proceso es sumamente sencillo, como decíamos antes. Normalmente va a ser en 3 pasos. El primero de ellos va a depender en cuanto a la operativa a realizar, pues si estamos hablando de una persona que ya está verificada por la entidad, es decir, que ya sabemos o tiene acreditado por algún otro medio o algún otro motivo anterior, sabemos que la persona es quien dice ser y simplemente no tiene certificado, con lo cual sería un procedimiento de emisión de certificado sin más. Puede darse la situación de que el cliente no está acreditado, no lo tenemos identificado y viene a solicitar una valoración crediticia, con lo cual pues tendríamos que, lógicamente, hacer esa verificación que comentábamos antes, y a partir de ahí
emitir ese certificado, ¿de acuerdo? Y luego puede ser también la circunstancia de que el cliente es un cliente ya acreditado y viene con su certificado digital, que también podría ser una casuística, y esto, bueno, pues es un tema poco habitual, pero que en algún caso podría darse. Digo poco habitual porque, bueno, pues como comentábamos antes, nosotros a la hora de hacer este tipo de operaciones, como la solicitud que se hace es muy explícita para una operación en concreto, el certificado digital normalmente tiene una validez de 72 horas. Normalmente también para clientes la validez del certificado suele ser superior y es muy poco frecuente el que alguien aporte un certificado propio para hacer este tipo de operaciones. Pero podemos importarlo dentro del servicio y se podría hacer exactamente igual. Luego, el segundo paso estaría, una vez obtenida la aceptación por parte del cliente del uso de ese certificado digital, el solicitar también la aceptación para acceder a las distintas sedes y recoger la información que sea necesaria, ¿de acuerdo? Y luego, una vez realizada esa valoración, lo que hacemos es pasar a la firma de la documentación necesaria para finalizar la transacción. Lógicamente, cuando nos conectamos a las sedes electrónicas, se recoge una serie de información que nosotros como Vintergrid simplemente recogemos esa información y lo que hacemos es pasarla a la entidad que lo solicita. Nosotros no almacenamos en ningún caso esta información y lo que hacemos simplemente, eso sí, es convertirla a un formato electrónico, un formato JSON que puede recoger directamente la entidad que hace la valoración para que el trámite sea lo más rápido posible. ¿Vale? Esto es un poco el procedimiento. Desde el punto de vista... Quería puntualizar sobre una cosa, discúlpame. Aquí, claro, hablamos de recomendar la información para crear un scoring crediticio. Cada entidad puede construir su scoring. O sea, aquí realmente lo que estamos proporcionando es la información, el input o los inputs que nos dan la información financiera, fiscal, de activos de la persona que está solicitando el crédito, ¿vale? O sea, que aquí realmente lo que se devuelve es aparte de los documentos que son requeridos para el proceso, es un fichero en formato electrónico de datos que cada entidad personalizará para ellos hacer su propio, o sea, el scoring al final lo construye con esos indicadores, con esas KPIs, las construirá cada uno con los digamos, parámetros que ellos tengan, ¿vale? Aquí es un input de datos, de hecho es que hay muchas sociedades que ya tienen un algoritmo de KPIs para evaluación de la situación crediticia. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es proporcionar el input a ese modelo de algorítmico, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es simplemente eso, que el modelo, el scoring como tal, lo construye después cada entidad. También podemos participar en la creación, pero en principio, si la entidad ya tiene un criterio para crear ese scoring, en función de esos datos, pues realmente lo que estamos haciendo es darle los datos en tiempo real o en un tiempo realmente corto respecto a lo que es una gestión física, ¿vale? Solo ese punto de del Correcto. scoring. Sí, Sí. sí. Además es importante porque dejar claro que nosotros no hacemos esa valoración, es decir, lo que hacemos simplemente es recoger la información, aportamos celeridad en el proceso, aportamos la garantía jurídica, aportamos toda la información necesaria, pero esto se traslada a una entidad que ya tiene sus criterios para hacer esa valoración, ¿vale? Con lo cual aquí, bueno, pues nosotros una vez que pasamos esta información, nuestro cometido dentro del proceso ha finalizado. Ya será la entidad quien se ponga en contacto con el usuario y si va a fin, lógicamente sí habrá un tema de utilización del certificado para hacer la firma, pero poco más. Muy bien. Luego, en cuanto a lo que es el procedimiento en sí, para que veamos un poco la simplicidad del proceso en sí, nos vamos en primer lugar, vamos a echar un vistazo a lo que sería el flujo. Un segundo. Ahora, de lo que sería un usuario, por ejemplo, un cliente que viene sin certificado. Normalmente en el momento de la solicitud, pues lógicamente lo que vamos a hacer es solicitarle al usuario que nos facilite un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para iniciar el proceso. A continuación, el usuario lo que recibe es una documentación en la cual acepta términos y condiciones para la emisión de ese certificado. ¿De acuerdo? La emisión de ese certificado, que en el momento en que se emita no se va a enviar por correo electrónico ni ningún medio similar, sino simplemente se va a generar en un entorno centralizado, como comentábamos antes, donde queda custodiado y donde hay
total garantía de que el uso que se va a hacer del mismo es totalmente correcta. Una vez que se aceptan estos términos y condiciones, normalmente pues, se realiza esta recogida de información, como es la copia o la foto del anverso y reverso del DNI, una fotografía, aquí puede haber solicitud también de pruebas de vida, como comentábamos antes, un vídeo en el cual un operador pues, nos puede solicitar que hagamos algún tipo de confirmación o que digamos algún tipo de frase o similar, es decir, que se trata sobre todo de que no haya suplantación de personalidad en ningún caso, ¿vale? Y a partir de aquí ya se genera lo que sería el propio certificado y se da confirmación de que el certificado va a ser descargado. Como decíamos antes, no es el proceso habitual que enviamos el certificado directamente al usuario, sino que se descarga en un entorno totalmente centralizado. A continuación viene la segunda parte del proceso. Lógicamente, hemos dado conformidad para emitir ese certificado para un cometido muy, muy explícito y ahora lo que vamos a hacer es dar conformidad de que vamos a utilizar o que se va a utilizar este certificado para conectarse a las distintas sedes electrónicas para recoger la información que sea necesario. Entonces, nuevamente, se envía un correo electrónico al usuario comentando o indicando cuál es la operativa que se va a seguir, se aceptan los términos y condiciones, se recepciona un SMS con un código OTP, de tal manera que garantizamos que el usuario es quien dice ser, está en el dispositivo que previamente se ha indicado y de esta manera pues, da conformidad a estos términos y condiciones que comentábamos antes. Se facilita la contraseña privada, lógicamente, a la herramienta para poder acceder a las distintas sedes electrónicas, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues se realiza toda la operativa de recogida de información, ¿vale? En el momento en que se recoge toda esa información, el usuario es notificado, es decir, que es consciente de que se han recogido todos estos datos. Si se requiere, se puede enviar también un documento donde figuran los datos y la información que se ha recogido del propio usuario, ¿vale? Y comienza lo que sería ya el proceso de validación que comentábamos antes. Es decir, que al final, bueno, pues de alguna manera el proceso en sí de identificación es muy rápido, la emisión del certificado es muy rápido y sobre todo, bueno, pues garantizamos que el proceso va adelante con garantías, puesto que la información la estamos sacando en ese mismo momento. No es información que venga desactualizada o que haya podido ser trastocada de ninguna manera. Luego hablábamos de otro tipo de usuarios, que son los usuarios que vienen ya con un certificado. Puede darse la situación de que haya un cliente que venga con su propio certificado. Dentro de Nebula Suite, el apartado del componente de Nebula Cert, que es el que se encarga de la gestión y almacenamiento de estos certificados, también admite la posibilidad de importar el certificado. ¿De acuerdo? Con lo cual, en la primera parte, en lugar de tener que realizar la solicitud del certificado más la parte de la identificación, el usuario aporta su certificado, se da por válido este paso y en el momento se le envía al cliente lo que es digamos, lo que sería la segunda parte, el acceso a los términos y condiciones de que se va a utilizar ese certificado para acceder a las distintas sedes electrónicas y recabar una serie de información que nos va a permitir hacer esa valoración económica o de situación económica de la persona. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Okay, esto, aunque hoy día, eso tú dices poco, haya, como has dicho tú inicialmente, un uso muy, muy pequeño de este tipo de tal, no sabemos tampoco en el futuro si va a cambiar el modo de actuar de la gente, si se va a empezar a concienciar más las personas y efectivamente requieren esta operativa, ¿no? De que ya vayas con el certificado y Correcto. Yo quiero utilizar mi certificado para hacer la gestión y listo. Sí, quizás es uno de los puntos precisamente en los que se está trabajando actualmente, porque como comentábamos antes, la usabilidad del certificado digital hoy día es muy limitada y cada vez hay más procesos en los que se requiere este tipo de acreditación. Claro. Entonces, bueno, lo más probable es que en el futuro tengamos alguna forma en la cual podamos facilitar ese certificado sin necesidad a lo mejor de hacer la emisión o que esté accesible por algún otro medio que garantice el uso y la identificación de la persona. Okay. Bueno, una vez, esto un poco a modo informativo, para que tengamos una pequeña idea del entorno donde estamos funcionando, bueno, pues al final todo es transparente de cara al usuario. El usuario simplemente va a ver la acreditación, va a realizar
digamos, la conformidad o va a aceptar la conformidad de los términos y condiciones a la hora de iniciar el proceso, de realizar la descarga del certificado, etcétera, pero todo el procedimiento que hay por detrás es totalmente en background, no hay ninguna intervención por parte del usuario y, digamos, lo único que si en un momento determinado el mismo necesita o quiere tener información sobre qué datos se han descargado del mismo, sí existe la posibilidad de facilitarle estos datos. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Pero él no tiene que acceder a herramientas, no hace falta más que un teléfono móvil para la parte de la identificación y el tener una dirección de correo electrónico, si es el caso, para poder recibir la documentación y poderla almacenar, sin más. Es decir, que la herramienta de cara a la empresa cliente que contrata este servicio tiene la información asociado a su sistema de back office, ¿vale? De preparación de documentación y de evaluación del scoring, y vosotros a la vez deis a la persona física con la que os ha aceptado las condiciones de uso de su certificado, le dais la información de lo que se ha hecho con su certificado, Correcto. ¿no? Y lo que se ha emitido para que la persona particular pues vea que transparencia en el proceso, ¿no? He dejado esto y mira, tengo lo que se ha sacado. Y tengo la misma información Correcto. que tiene la entidad a la que me ha acercado para la gestión de esto. Esto es. Precisamente el tema de manejar digamos, el certificado en esta línea, por ejemplo, detalles como es el tema de la posible falta de confianza del usuario en cuanto a lo que es la utilización del certificado posterior, etcétera, no ha lugar porque el certificado expira. O sea, en el momento de la emisión, es un tema importante, se plantea un periodo máximo de vigencia de 3 días. Esto sobre todo es porque, bueno, puede coincidir en un momento determinado con una sede electrónica tenga una demora en facilitar la información o porque se solicita a lo mejor un viernes y nos vayamos hasta un lunes, que sería el momento en el que recopilamos esa información. Pero normalmente todo lo que es la información que se recaba con el certificado, tanto como el propio certificado, se eliminan. Y si el cliente lo comenta, pues se le puede facilitar toda esta información. Y la traza, digamos, de uso, porque vosotros como tercero de confianza almacenáis toda la traza, todo lo que se ha hecho, en qué sitios, digamos, que tienes la certificación de a qué hora y en qué momento se ha accedido con ese certificado en cada sede. O sea, si un cliente quisiera el detalle de, oye, ¿qué has hecho con mi certificado? O hubiera algún problema jurídico, primero, vosotros sois un tercero de confianza, sois un prestador de servicios de confianza que ejercéis como tercero de confianza en un proceso de litigio. Y luego además es que tenéis registrado por ley en vuestra plataforma segura todo lo que es la trazabilidad de en qué se ha usado ese certificado. De manera que nadie puede Correcto. decir que se ha utilizado el certificado en otro proceso distinto al estipulado y no puede haber esa suspicacia porque está, digamos, garantizado por vosotros, ¿no? Sí, de hecho, a ver, el proceso de convertirse en prestador cualificado de servicios de confianza es bastante complejo y está sujeto a una serie de auditorías continuas por parte de autoridades precisamente para garantizar que estamos cumpliendo toda la normativa que se describe en el EIDAS que publicó la Comunidad Económica Europea. Entonces, en este sentido, cualquier tipo de operación, desde el momento en que se genera el certificado, así como el uso, quién ha utilizado ese certificado, en qué momento, para qué, todo queda absolutamente registrado. Entonces, por nuestra parte queda registrado lo que es toda la documentación, toda la información relativa al uso del certificado y luego en la segunda parte, Nebula Scoring, queda también acreditada toda la información relativa al uso que se ha hecho en el certificado, en las sedes y qué información se ha extraído de las mismas. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Hay un punto también aquí importante que lógicamente estamos enfocándolo, estamos poniéndolo como ejemplo, estamos poniendo como ejemplo un caso muy doméstico, ¿no? Pero puede haber procesos también de valoración financiera en el cual se involucren entidades o que pueda, digamos, a lo mejor ser interesante el realizar algún tipo de integración con otro tipo de procesos que tengamos dentro de la compañía. Entonces, aquí también disponemos de una serie de APIs que permitirían este proceso de identificación que comentábamos antes, incluso la obtención de la información que estamos manejando en este planteamiento, el poderla incorporar o poderlo embeber en otro tipo de procesos más globales, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es una puerta abierta también a poder utilizar A consumir en concreto, ¿no? O la identificación o la extracción en un entorno, digamos, distinto, ¿no? Que yo... Efectivamente.
Ahora comentaremos algún caso más en el cual, por ejemplo, este tipo de identificaciones y este tipo de valoraciones son aplicables y que son importantes también. Perfecto. Bueno, en cuanto a lo que son las ventajas de utilizar lo que es Nebula Scoring, bueno, pues yo creo que más o menos entre líneas hemos ido viendo un poco en el desarrollo del contenido que hemos comentado ahora, pues cuáles son los temas. Pero es importante recalcarlos, por ejemplo, por un lado, la parte de automatización, es decir, que el proceso que comentábamos antes de pues, localizar la información, el tiempo que lleva el acceder a esa información, el tema de verificar la información, el enviarla a alguien que la valide, el convertirla después en un formato electrónico, porque a veces pues, simplemente el traer una nómina, pues, bueno, pues el sistema no la reconoce de forma directa. Tiene que haber un operador de por medio que los datos de esa nómina o de esa declaración de la renta los traslada a un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también hay un factor del error humano que puede también pues, incurrir en variaciones en el resultado. Todo esto se garantiza con un proceso automatizado. La recopilación de la información de forma fiable, es también muy importante porque estamos recopilando información actualizada y además que sabemos que viene del origen del dato, con lo cual no hay ningún tipo de necesidad de validar nada más en ningún momento. Eliminamos la posibilidad de fraude, por supuesto. En cuanto al tema de usuario, pues es importante, por un lado, decir que es un método de utilización muy sencillo y muy cómodo, y por otro lado, el hecho de que estamos eliminando la probabilidad de perder esa operación. Y esto también llevándolo al caso doméstico que comentábamos antes, el hecho de que el usuario no aporte la documentación en el mismo momento en el que se plantea la situación y a lo mejor está dispuesto a ir adelante con esa operación de crédito, pues puede suponer que pues, vuelve al domicilio y a lo mejor pues, luego surgen otras prioridades, no se aporta la documentación o no la encuentra o no es fácil y al final pues terminamos perdiendo una operación que de otra manera en ese instante en el que se estaba planteando sí era una operación bastante viable. Entonces en este modelo pues es bastante ágil y muy importante. Luego, por supuesto, bueno, pues el tema de personalización de lo que son los documentos finales en el caso de que se quiera utilizar algún tipo de transacción de la información es posible también. La parte de custodia segura de los certificados, como hemos comentado, aquí no hay ningún tipo de duda y todas las operaciones bueno, están trazadas, están, digamos, documentadas y están auditadas en todo momento, ¿vale? Con lo cual, pues no hay ningún tipo de lugar a error. Luego, este mismo procedimiento que comentábamos antes, pues tiene otros casos de utilización. Por ejemplo, en el sector inmobiliario está siendo bastante demandado porque, bueno, pues sabemos que todos, pues en el momento en que se va a realizar, por ejemplo, una operación de alquiler de un inmueble, bueno, dada la demanda y la oferta que hay hoy día, pues el hecho de que no se cierren las operaciones de forma muy rápida puede suponer que mientras que voy a buscar la documentación, pues alguien llega y he perdido la oportunidad de hacer ese alquiler de ese inmueble. Entonces, existen ya muchas personas que llevan la documentación encima, por ejemplo, cuando van a hacer alguna visita. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que el arrendador tiene que recoger esa información, tiene que validarla, tiene que ver si realmente está actualizada, si la persona que dice ser es quien tiene delante, es decir, que hay una serie de valoraciones que son complicadas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, pues que hay muchas empresas de ese sector que están también utilizando lo que es Nebula Scoring precisamente para hacer esa identificación de la persona, por un lado, la identificación lógicamente es prácticamente inmediata y luego también para pues, garantizarse el que la viabilidad de la operación pues tiene un respaldo con información real, ¿vale? Aquí, lógicamente, no solamente para temas de lo que pueden ser alquiler de inmuebles, sino pues, otro tipo de planteamientos, como son el tema de compraventas o arrendamiento, lo que son firmas de contrato de arras en un momento determinado, lo que son firmas de documentos internos, es decir, que hay también muchas aplicaciones. Pensemos, por ejemplo, también toda la cantidad de créditos preconcedidos que comentábamos
que tenemos por parte de distintas entidades, aseguradoras, empresas de retail, empresas que normalmente a lo mejor pues temas de petroleras que también están ofertando préstamos preconcedidos. Cualquier tipo de propuesta que vaya basada en lo que es la situación financiera de una persona puede ser susceptible de aplicar el Nebula Scoring. Y más con el boom que tenemos ahora de que todo estos tipos de servicios están accesibles totalmente en digital. Quiero decir que te lo preconceden de manera electrónica, lo ves en tu app de tu entidad o tienes una web donde directamente te lo proponen y comienzas el proceso de gestión de manera electrónica totalmente. O sea que digamos que Correcto. está encajado totalmente en en un modo habitual ya de la gestión digital de los procesos por parte de estas entidades, ¿no? Correcto. De hecho, hay aquí un tema importante. Muchas de las entidades sí tienen información sobre los usuarios, a veces es limitada, no es completa, porque bueno, podemos tener varias cuentas corrientes y la situación en una entidad bancaria no garantiza el que no haya otra situación por otro lado. Pero lógicamente el poder bueno, pues, tener esa información a la hora de valorarlo, pues implica el poder dar, por ejemplo, un crédito mayor, un crédito inferior y al final, pues el adecuarse a lo que es la situación real de la persona y evitar la posibilidad de evitar el riesgo que realmente hay detrás. Es decir, muchas veces en esa oportunidad de negocio que puede plantear cualquier empresa al conceder un crédito preconcedido, hay un mayor riesgo si no hay una valoración financiera real que si hay una valoración financiera real de la persona. Al final estamos evitando un riesgo que lógicamente pues, tiene un impacto importante para las entidades. Y luego también es un método de filtrado, es decir, que puede darse también, y se da de hecho la situación de que hay personas que directamente cuando se plantea el hacerse esa valoración saben que se va a acceder a la información real, con lo cual directamente pues, descartan la opción de solicitar el crédito y de alguna forma es un filtro y es evitar una posibilidad de fraude en el proceso. De fraude o de gestión innecesaria y de tiempos de esfuerzo a una gestión que Correcto. a priori ya no tiene lógica. Esto es. Muy bien, pues bueno, esto es un poco el contenido que tenemos para la sesión de hoy. No sé si a lo mejor hay alguna ¿Ha cuestión. surgido alguna pregunta que he contestado yo en el chat en directo? Que voy a repetir por comentarles, que comentaban si se puede acceder tanto a los documentos del proceso como a la información a través de las APIs, y les he dicho que sí, que es un entorno totalmente accesible a través de API. ¿Correcto? De hecho, el acceso a la plataforma la plataforma está ahí, pero el acceso normal y el habitual suele ser que las empresas integren esto en su gestión, ¿vale? Correcto. No consumiendo directamente la plataforma en sí. No sé, ¿hay alguna pregunta más? No sé si hay alguna pregunta más. Vale, nos comenta José Aurelio en el chat, dice, pensando en otras aplicaciones, ¿es posible que la duración del certificado pueda ser modificada a tiempos superiores? Sí se podría emitir un certificado con tiempo superior. Lo único que, como la emisión del certificado, en este caso concreto, se realiza para un cometido muy explícito y el certificado está almacenado en un punto centralizado al que el usuario no tiene acceso, no tendría mucho sentido. ¿De acuerdo? No siendo que queramos plantear otro tipo de operativa. Es decir, se podría emitir, por ejemplo, el certificado de forma externa y luego posteriormente hacer la importación, ¿vale? Que es el caso que comentábamos antes. Podemos emitir el certificado en lugar de forma centralizada, emitirlo de forma descentralizada, importaríamos ese certificado y luego daríamos una copia al usuario. Lo único que aquí en este caso ya tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico las garantías son distintas. En el momento en que se emite un certificado de forma descentralizada, al existir la posibilidad de copia de ese certificado, ya no tenemos tampoco una forma de custodiar o de trazar qué uso se ha hecho del mismo. Por lo cual, bueno, pues el tema, en lugar de pasar o de ser una firma cualificada, como comentamos antes, lo que estamos tratando es una firma o un acceso avanzado. Desde el punto de vista legal hay diferencias. Comenta José Aurelio que dice, me refiero sobre todo para ese uso centralizado, o sea, que sí le interesa el uso centralizado, le interesa la trazabilidad, ¿vale?
pero debe ser de algún proceso que él tiene en la cabeza que requiere más tiempo que 72 horas. ¿Me explico? Es que lo que está diciendo es, oye, se podría hacer igual, Sí, pero más tiempo, más no solo, pues no sé qué sí, plazos de sí, tiempo dices que sí. Eso es vamos, no yo hay sabía que problema. se puede personalizar por cada servicio, ¿eh? Para el caso concreto que hemos hablado, por el tema de la garantía jurídica y el tema de la sensibilidad de los datos y porque estamos hablando de banca y de tal, pues se ha establecido en 72 horas, pero es adaptable. Se ¿Vale? puede emitir incluso, bueno, depende del tipo de certificado también, con periodos de meses o de años, en función un poco, como digo, del tipo de certificado y lo que se quiere hacer con él. Aquí incluso diría yo que voy a ver una opción, que a lo mejor la opción de que la empresa decida cuándo no se va a necesitar el certificado y por lo tanto esa finalización lo que genere es un cese o es una baja del certificado en sí. Eso me parece más coherente. A lo Sí, mejor decir, oye, pues te doy un certificado para 1, 2, 6 meses, pero en el momento que la empresa en su sistema de gestión ya ha finalizado la gestión, que eso dé pie a que se dé de baja el certificado para que no se use más. Esta es otra opción también. claro. Aquí hay dos puntos. En la herramienta de Nebula Cert podemos emitir, bueno, hay varias formas de abordarlo. Se puede emitir un certificado por un periodo concreto, es decir, puede ser de 6 meses y a los 6 meses el certificado expira. Podemos provocar la expiración del certificado en cualquier momento durante el tiempo de la vigencia del mismo, de forma manual, es decir, que lo he emitido para un año, pero a los 6 meses decido que lo expiro y listo. O podemos también, digamos, inhabilitar el certificado de forma temporal. ¿Vale? Es decir, hay una persona que se marcha de la empresa por una excedencia y por 3 meses y no voy a evitar que se utilice ese certificado. Puedo limitar el uso del mismo durante ese tiempo y a la vuelta vuelvo a habilitarlo de tal manera que evito el tener que Emitir de renovar nuevo. el certificado, Mm, emitir de nuevo el certificado, efectivamente. ¿Vale? Es decir, que existen varias posibilidades para abordar este tipo vale. de No casos. sé si, José Aurelio, te hemos contestado correctamente. Sí, es lo que comenta, efectivamente. Es eso, a la hora de finalizar, Vale. digamos, la gestión, ¿vale? O cerrar ya el contrato porque ya se ha cerrado la gestión, es el momento en el que se indicaría por parte de la empresa, oye, este contrato hay que finalizarlo y ya está. ¿Vale? Entonces, vale, viendo que se puede hacer, perfecto. De hecho, bueno, también luego Mm, hay políticas, ya un poco redondeando el tema, que permiten, si tenemos que hacer alguna operativa de delegación, por ejemplo, de los certificados en otra persona, etcétera, se pueden definir políticas muy explícitas para controlar que alguien vaya a utilizar el certificado en un momento determinado, en qué, dónde lo va a utilizar y bajo unas medidas de control bastante exhaustivas. ¿Vale? O sea que, bueno, esto también es otra Sí, se operativa que pueden tenemos. añadir reglas de uso, es lo que estás diciendo. Reglas Correcto. de uso, oye, el certificado está aquí, pero tengo unas políticas de uso que no me permiten utilizarlo donde yo no haya decidido que se pueda utilizar, ¿no? Ujú. Esta. Sí, José Aurelio dice en función de la decisión del cliente correcta y del proceso. Efectivamente, entonces eso sería que tu propio proceso, José Aurelio, una vez que tú decidas que ya se ha finalizado, tú a la plataforma, por un método incluso de API, le dices que cierre el proceso y o que expire el certificado y lo hace expirar. Vale. Ok. No sé si hay alguna pregunta más. Ya hemos cubierto un poco el tiempo. Vale, si de todas maneras tenéis nuestros datos de contacto, vamos a hacer llegar la presentación con nuestros datos de contacto a los asistentes. Cualquier duda o lo que necesitéis a este respecto y a otros que estén relacionados con la parte de identidad electrónica y firma electrónica, pues sabéis que podéis contar con nosotros y lo vemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por participar y nada, pues quedamos a vuestra disposición.